Señores, hoy vamos a hablar de un tema que probablemente no dejaría a nadie indiferente ante las elecciones de los Estados Unidos. Algo inesperado sucedió exactamente un día después de las elecciones. Donald Trump vio cómo el valor de sus acciones en Truth Social tuvo un gran repunte, pero horas después, un colapso total. O sea, tan solo imaginen esto, porque existen dos predicciones completamente opuestas, que ambas terminaron siendo ciertas al mismo tiempo, ¿no? Algo que parece imposible, pero bueno, pues en el mundo de la política y de los mercados financieros, esa es la historia de hoy. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Hoy quiero explicarte todos los detalles. Para ponerlos en contexto, el martes pasado, justo antes de las elecciones, existían dos predicciones sobre el futuro, pues, de la red social de Donald Trump, ¿no? Que es Truth Social. En sí, ¿qué era el término general, no? Que si Donald Trump perdía las elecciones, sus acciones en Truth Social se verían desplomadas totalmente. Por el contrario, si Donald Trump ganaba, esas mismas acciones se dispararían totalmente. Bueno, pues la lógica detrás de estas predicciones yo creo que no es complicado de entender, ¿no? Es muy simple. Si Trump ganaba, su influencia política aumentaría y la gente automáticamente asumiría que su red social sería más relevante que nunca. Pero si perdía, entonces muchos pensarían que el proyecto ya estaba destinado al fracaso. Hasta ahí todo suena lógico. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que ambas predicciones, que parecían mutuamente excluyentes, terminaran sucediendo al mismo tiempo. Suena extraño, pero les voy a explicar cómo es que fue posible. Bueno, pues martes por la mañana, el mismo día de las elecciones, Truth Social, específicamente la empresa matriz, lanzó su reporte financiero para el tercer trimestre del año. Y bueno, pues déjenme decirles que no eran buenas noticias, ¿no? Para nada. Según los datos que presentaron, la compañía tuvo una pérdida neta de 19 millones de dólares en tan solo 3 meses, ¿no? Ahora, por otro lado, sus ingresos fueron de apenas 2.6 millones de dólares. Esto significa que a pesar de toda la publicidad y de toda la atención que recibe por ser la red social de Trump, la empresa estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Eso no es todo, ya que si miramos los primeros 9 meses del año, la pérdida total de la compañía ascendía a 363 millones de dólares. Ahora imaginen que están invirtiendo en una empresa. De repente, pues ven este reporte, ¿no? Lógicamente las acciones van a comenzar a desplomarse incluso antes de que comenzaran a contarse los votos, ¿no? O sea, el mercado no necesitó esperar los resultados electorales para empezar a vender acciones a toda prisa. Pues bueno, el martes, solo el día martes antes de las elecciones, ya fue un día de pura caída para Truth Social. Ahora la historia no terminó ahí, ¿no? Luego del martes tan desastroso para Truth Social, llegó la madrugada del miércoles y ya se empezaron a conocer los resultados electorales. Contra la expectativa de muchos, Donald Trump fue declarado ganador de las elecciones. Y en cuanto el mercado abrió, sucedió pues lo que muchos habrían predicho. Si Donald Trump ganaba, las acciones de Truth Social se dispararían. Un fenómeno que sorprendió a muchos otros no, porque era de esperarse. O sea, la lógica detrás del repunte era clara, ¿no? Con Trump ganando, los inversionistas asumieron que Truth Social se convertiría en esta herramienta poderosa durante su nuevo mandato. Las acciones se dispararon en cuestión de horas, haciendo que el valor neto de Trump aumentara en más de 2.000 millones de dólares en papel. Sin embargo, señores, aquí es donde las cosas tomaron este giro inesperado.
A pesar de este aumento repentino, había algo que la mayoría de los nuevos inversionistas no vieron venir. Algo que la mayoría de la fanaticada de Trump, que pues invirtió en esto porque quieren apoyar a su presidente, no entendieron. Terminó el miércoles con Donald Trump ganando y jueves por la mañana, apenas un día después de las elecciones, que pues había subido todo esto como espuma, la realidad golpeó fuerte. Las acciones de Truth Social se desplomaron de nuevo. De hecho, no solo perdieron todo lo que habían ganado el miércoles, sino que bajaron hasta un 20% adicional en tan solo un día. Mis amigos, ¿qué fue lo que pasó para que esta caída tan drástica ocurriera de un momento a otro? Existe una explicación muy sencilla, más de lo que parece. Aquellos inversionistas que ya tenían acciones de Truth Social meses, años atrás, que vieron cómo su valor luego de sus inversiones fue bajando por tanto tiempo y de repente vieron este disparo en automático este miércoles, ¿no? Aprovecharon la oportunidad para vender al precio más alto posible y abandonar el barco de Trump. En pocas palabras, vendieron todas las acciones a los nuevos compradores, muchos de ellos seguidores fervientes de Trump, que pensaban que esta red social pues iba a convertirse en el éxito rotundo, los iba a hacer millonarios. Mis amigos, esta es una estrategia muy común en los mercados. Cuando un stock sube de forma tan drástica, los inversionistas más experimentados venden rápido, todo para poder asegurar sus ganancias antes de que el precio se desplome. Exactamente eso fue lo que pasó aquí. Una vez que los grandes inversionistas vendieron, la burbuja estalló. El precio cayó en picada, dejando a los nuevos compradores con pérdidas significativas. Ahora bien, la situación demuestra la forma en la cual los seguidores de Trump, impulsados por el fervor político, terminan siendo explotados por los grandes jugadores del mercado. Y es que muchas de estas personas compraron acciones a lo que muchos consideran como precios inflados, creyendo que estaban haciendo una inversión segura, ¿no? Solo para ver cómo su valor se desplomaba al día siguiente. Lógicamente no siento ninguna simpatía por estas personas, ¿no? Especialmente cuando algunas de ellas están en redes sociales pidiendo hasta violencia contra sus oponentes políticos. Pero yo creo que es una lección muy merecida para aquellos que apoyan ciegamente a Trump sin considerar las consecuencias. Les dejo ciertas preguntas mientras tanto. ¿Qué piensan sobre este colapso en las acciones de Truth Social? ¿Creen que es solo un reflejo de cómo los mercados se aprovechan del fervor político? ¿O piensan que esta red social aún tiene un futuro sólido por delante? Vayan dejándome sus opiniones en los comentarios mientras continuamos con las noticias. Ahora, mis amigos, pasamos a lo siguiente, y es que se van preparando decenas de demandas federales para detener a Trump. En pocas palabras, y algo bastante sencillo, Proyecto 2025, mis amigos, una hoja de ruta que detalla cómo Donald Trump va a usar el poder federal una vez que regrese a la presidencia, ¿no? Este documento plantea que Trump podría utilizar varias agencias del gobierno como el FBI, como la Guardia Nacional, todo para poder implementar su visión y controlar la narrativa. En otras palabras, Trump y su equipo ya han delineado estrategias para usar el aparato estatal de maneras que muchos expertos en derecho ven como un abuso de poder. Entre las agencias que se mencionan está el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia e incluso tenemos la Comisión Federal de Comunicaciones, ¿no? Que regula lo que vemos, lo que escuchamos en los medios de comunicación. Mis amigos, este plan no es un simple rumor, ¿no? El Proyecto 2025 es un documento real y organizaciones como el American Civil Liberties ya están alertas, ya están preparándose para tomar medidas legales, presentando demandas en caso de que este proyecto sea implementado por Donald Trump.
Ahora bien, hablemos de la estrategia que están tomando las organizaciones y otros grupos para frenar estos abusos. Durante la primera administración de Trump, esta misma organización, que es el American Civil Liberties, presentó más de 400 demandas para detener políticas que consideraban como que abusivas o inconstitucionales. O sea, no solo fueron demandas simbólicas, ¿no? O sea, muchas de ellas tuvieron éxito en limitar ciertas acciones del gobierno. Esta vez están preparados para hacer lo mismo, ¿no? Uno de los puntos clave en su estrategia es aprovechar ciertos derechos constitucionales. Vamos más o menos a repasar los derechos que están en juego aquí. Yo creo que esto sería muy importante, ya que ellos podrían ser como que la defensa principal contra este tipo de abusos. En Estados Unidos existen ciertos derechos fundamentales que protegen a los ciudadanos de los abusos de poder. Y son estos derechos los que en sí podrían convertirse en nuestra mejor defensa, ¿no? Por ello es que les digo que debemos hablar de esto. La primera enmienda garantiza la libertad de expresión y de reunión pacífica, lo cual significa que cualquier intento de suprimir manifestaciones o de limitar la voz de los medios tendría un fuerte respaldo legal para ser combatido. Por otro lado, tenemos la cuarta enmienda que protege contra búsquedas y confiscaciones arbitrarias. Recordemos que el proyecto 2025 menciona la posibilidad de usar vigilancia para monitorear a los opositores, cosa que lógicamente pues violaría esta enmienda. Quinta enmienda. Esta, que garantiza el debido proceso, asegura que ningún ciudadano puede ser encarcelado o juzgado sin un juicio justo. Así que cualquier intento de detener a manifestantes o críticos sin darles la oportunidad de defenderse sería cuestionable en los tribunales. Ahora bien, ¿cómo planea Trump ejecutar este plan? Según el proyecto 2025, se usaría el poder de las agencias federales de manera muy agresiva. La idea es que usando instituciones como el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional puedan limitar las protestas e imponer su control en temas clave. Incluso la Guardia Nacional podría usarse para enfrentar a quienes se oponen públicamente, ¿no? O sea, imaginémonos. Estamos hablando de que la Guardia Nacional podría intervenir en protestas pacíficas, algo que según muchos expertos sería una violación, por ejemplo, con la ley PUS, una ley de 1878 que prohíbe que el ejército se use contra ciudadanos en territorio estadounidense. No solo los manifestantes están en riesgo, los medios de comunicación también están en la mira. Según el proyecto 2025, se sugiere que la Comisión Federal de Comunicaciones podría usarse para limitar o castigar a los medios que cuestionen o critiquen al gobierno, ¿no? Pues otra vez, esto significa que medios como el Washington Post, como el CBS, que han sido críticos de Trump, podrían enfrentar represalias. El plan en sí sería utilizarlo para restringir la libertad de prensa, hasta quitar licencias a medios que no estén alineados con su visión. Esto podría tener un efecto, yo creo que escalofriante, ¿no? Cuando hablamos de libertad de los medios, que en teoría pues es la base de los pilares en la democracia. Pero bueno, también tenemos una buena noticia, ¿no? Abogados, organizaciones de derechos civiles también se están preparando. Están listos para presentar demandas en estados estratégicos. Estos estados tienen jueces que históricamente han defendido los derechos civiles, ¿no? Nueva York, Rhode Island, Washington, D.C., donde las demandas pueden avanzar de manera más favorable. Ahora bien, la estrategia es muy simple, ¿no? Cada vez que se intente imponer una medida autoritaria, se presentará una demanda. Esto no solo va a frenar algunas políticas, sino que además podría terminar hasta bloqueando iniciativas importantes. Entonces, ¿cuál podría ser el desenlace probable? En los próximos meses podríamos ver una batalla legal sin precedentes. Por un lado, una administración que intenta poner su visión usando todo el aparato estatal, y por otro, un grupo de abogados y organizaciones que van a estar dispuestos a frenar cualquier abuso de poder.
Claramente este es el panorama, señores, con el famoso proyecto 2025. Ahora vamos pasando a la siguiente noticia, que esto también es muy pero muy interesante, y es el plan arancelario de Donald Trump, que ya podemos ver que está comenzando mal, ¿no? Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es una tarifa? Piensen en esto como en el impuesto que el gobierno de un país, digamos Estados Unidos, ¿no? Decide ponerle a productos que vienen de otros países, ¿no? Este es el arancel, el tarifario. La idea detrás de esto es muy sencilla. Si un producto importado de otro país tiene una tarifa o un impuesto extra, sube de precio. Teóricamente, los consumidores van a preferir comprar productos hechos en Estados Unidos, ¿no? O sea, en teoría suena bien. Pero aquí viene un detalle. Este impuesto adicional que el gobierno le coloca al producto importado no lo paga el país exportador, tampoco lo paga la empresa extranjera que lo fabrica. Al final, lo terminan pagando los importadores, es decir, las empresas que compran, las que venden estos productos en Estados Unidos. Y por supuesto, el cliente final, los consumidores. Señores, esto significa que si tú compras, por ejemplo, un celular, una camiseta o un mueble que viene del extranjero, ese precio está inflado para cubrir el costo de la tarifa, ¿no? O sea, esto no solo afecta a quienes compran productos importados, sino que también sube el costo de producción y de insumos que muchas empresas necesitan. Así que las tarifas pueden generar un efecto dominó que termina impactando la economía completa. Ojo que esto no es algo que solo yo digo. Este mismo año, en septiembre de 2024, la Universidad de Chicago hizo una encuesta entre economistas, preguntándoles sobre el impacto de las tarifas de la economía de Estados Unidos. Y mis amigos, los resultados fueron claros. Un 95% de los economistas están de acuerdo en que las tarifas elevan los precios para los consumidores. O sea, imaginemos esto. Casi todos los expertos en economía coinciden en que estas tarifas no terminan afectando a las empresas extranjeras, sino que a nosotros, al público, al consumidor. A pesar de eso, cada vez que hay una propuesta de tarifas, nos la venden como algo beneficioso para el país, como si fuera un castigo solo para el país de origen de esos productos. Y ojo que los economistas que opinan de esta manera no son cualquiera, ¿no? Hablamos de expertos, de los mejores en las universidades del país y del mundo. Así que con casi todos los economistas advirtiendo del efecto negativo de las tarifas, surgen preguntas, ¿no? ¿Por qué seguimos viendo este tipo de medidas? De verdad es el plan de Trump. Ya estamos viendo más o menos cómo las empresas empiezan a adaptarse a estas tarifas. Un caso muy interesante, mis amigos, es el de Steve Madden, la marca de ropa y accesorios, ¿no? Para poder evitar las tarifas en productos hechos en China, decidieron mover parte de su producción a otros países, como lo es México y Vietnam. ¿Por qué no movieron la producción a Estados Unidos? Pues porque hacer estos productos en Estados Unidos es mucho más caro, así de simple. O sea, esta decisión ya nos refleja algo importante. Estas tarifas no están trayendo trabajos de vuelta a Estados Unidos, como muchos piensan. Más bien están haciendo que las empresas busquen países con costos de producción bajos. Pero bueno, siempre fue fuera de nuestras fronteras. Adivinen qué, estas decisiones no solo afectan a las empresas, sino que también se sienten en los bolsillos. Es decir, si las empresas están pagando más por traer productos a Estados Unidos, adivinen quién va a terminar cubriendo los costos. El consumidor. Veamos el caso de una compañía en Pensilvania. Hace poco el dueño tuvo que reunir a sus empleados para darles una mala noticia, ¿no? Este año no habrá bono de Navidad. ¿Por qué? Porque con las nuevas tarifas la empresa necesita comprar más producto importado antes de que suban los precios. Y eso significa que el dinero que normalmente iba a bonos y a mejoras para los empleados, ahora tiene que irse a pagar esos costos. Impresionante.
Muchos de estos empleados se sorprendieron porque pensaban que el impuesto lo pagaba la empresa extranjera, pero la realidad es que son las empresas de aquí las que terminan pagando. Y cuando eso pasa, los empleados y los consumidores son los primeros en sentir el golpe. Y ojo que no solo son las grandes compañías, las pequeñas empresas también están siendo afectadas porque muchas necesitan materiales importados, que ahora cuestan más, y al final todo se traduce en precios más altos para los consumidores. Un dato curioso es que los medios grandes como CNN, CBS, apenas ahora están empezando a cubrir estos temas, ¿no? A advertir a la gente sobre el impacto de las tarifas. A ver, ¿por qué no lo dijeron antes? La realidad es que muchos medios han preferido cubrir las tarifas como un tema político, en lugar de explicar cómo realmente afecta a la gente. Imagina que hubieran explicado esto desde un inicio, que las tarifas subirían los precios para los consumidores. Quizás mucha gente habría tomado, yo creo que decisiones diferentes, ¿no? O al menos cuestionado un poco estas políticas, porque ese al final de cuentas es económico. Pero bueno, no, en vez de eso muchos medios se enfocaron en mostrar el tema de como una especie de debate, ¿no? Entre partidos. Y bueno, pues ahora que ya es evidente el impacto, es cuando comienzan a cubrirlo de manera más clara. Señores, ya saben más o menos cómo funciona realmente el tema de las tarifas, ¿no? Este impuesto que supuestamente castiga a otros países, pero en realidad lo termina pagando el consumidor, tanto como él como los trabajadores y las empresas locales. La pregunta aquí es, ¿realmente vale la pena esta estrategia si al final los que salen perdiendo son los consumidores? Déjame tu opinión en los comentarios, ¿no? ¿Qué piensan de estas medidas? ¿Creen que debería cambiarse esta política de tarifas? Y bueno, pues mis amigos, si les ha gustado este video, si les ayudó a entender un poco mejor el tema y conocer el impacto real de las tarifas, de los aranceles, los invito a que le den un like, que se suscriban y compartan este video con sus amigos para que también sepan lo que realmente pasa. Les agradezco por vernos y nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir hablando de estos temas importantes para tu economía y para tu día a día. Hasta luego.